Quiero comenzar, me llamó muchísimo la atención de esta mañana el mensaje del pastor Mark, que estudiamos el día de hoy, Romanos 12. Ay, disculpa. Sí. Miramos del 9 al 21, pero el 9 en el capítulo 12, cómo me llamó la atención, cómo el Señor me conmovió y a la misma vez cómo me trajo convicción también. Que dice, el amor sea sin fingimiento, dice, aborrece lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero el 9, ese fue, dice, que el amor no sea, que sea sin fingimiento, sea como hipócritamente. Eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Un poquito diferente, pero se une con este mensaje de la hipocresía, de amar de una manera hipócritamente. Así como el pastor Mark mencionó acerca de los actores en el teatro que se ponen máscaras y fingen exactamente lo que está hablando. Y también en Primera de Juan, miramos un poquito de eso, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que nos dice, hijitos míos, dice, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego que nos dice un versículo anterior, el versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y otra vez el 18, hijitos míos, dice, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso lo he mencionado algo veces anteriores, de cómo he aprendido acerca del pastor Mark, acerca de eso. Él es un gran ejemplo en eso. Y ayer otra vez mi lavadora de trastes no sirve y él estuvo ahí ayudándome. Y él, ese tipo de persona de que necesitas algo, no sé cómo hacerlo, se te descompuso tu carro o lo que sea, X razón, necesitas ayuda, no sé cómo hacerlo, pero vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Es lo que me encanta de Pastor Mark, él es de hecho, un hombre de hecho. Necesitas, pues vamos a hacerlo, vamos a resolver el problema, cualquier problema que sea, él es así. Entonces él es un ejemplo a seguir y he aprendido bastante de él en eso, de hacer de hecho. Necesitas ayuda en cualquier razón que sea, vamos a hacerlo, Pero sí, esos dos versículos, cómo me llamaron la atención, cómo el Señor me habló acerca de ellos, es de un amor de acción, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a ver, es el amor en acción. Un poquito diferente, pero todavía aplica el amor en acción y sin hipocresía. Pero vamos a ver, vamos a comenzar nuestro mensaje el día de esta tarde. El tema es juicio justo. Y eso es lo que vamos a ver, de juzgar. Vamos a ver versículos 21, aquí en Juan 7, versículos 21 al 24. Es lo que vamos a cubrir. Vamos a leer 21 al 24 y vamos a empezar a desmenuzar un poco. Dice, respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. 22. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, el 3.
Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? 24 dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Vamos a comenzar el 21. Dice, respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Y aquí está hablando, está apuntando a Juan 5. Lo vimos hace un mes, 2 meses. Pero él está haciendo referencia a Juan 5, que vimos de versículo 1 al 16, cuando sana al hombre en el día de reposo. Y allí es donde empezaron los problemas, que decían que él quebró la ley, y de ahí se agarraron los líderes de que Jesús había quebrado la ley y tenía que ser castigado. Y en Juan 5:16 dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, y no puede ser más claro que eso. Y otra vez más de ahí empezaron los problemas. Y luego cuando Jesús dice que el Padre llama a Dios su Padre, ahí es donde dijeron, no, ya es blasfemo, es otro nivel. Y ya le siguieron. Vamos a hablar un poquito acerca del plan, el plan de Dios. Nadie lo puede detener. Hay un libro que les recomiendo que de A.W. Tozer, A.W. Tozer se llama el autor. Se llama El conocimiento del Dios Santo. Y lo que este libro hace es explica más y habla acerca de los atributos de Dios. Habla de la omnipresencia de Dios. O sea, que Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Y Él no está limitado por el espacio, por el tiempo. Omnisciencia. Posee un conocimiento absoluto y perfecto. Todas las cosas Él las conoce. Tanto como el pasado como el presente, Él lo conoce como nadie. Omnipotencia. Es todopoderoso. Tiene el control y la capacidad absoluta para hacer todo lo que concuerde con su voluntad. Y algo que es bien obvio acerca de nuestro Dios es la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Existe fuera de las limitaciones del tiempo. Entonces les recomiendo este libro. Les habla un poquito acerca de estos. Habla también cómo adorar a nuestro Dios y entender a nuestro Dios con nuestra mente limitada, que pues no podemos completamente, obvio. Pero este libro, el autor lo basó de Proverbios 9:10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. Inteligencia, y me llama mucho la atención eso. Y el New King James usa entender, usa esa palabra, que el conocimiento del santo es entender, inteligencia, entender todo, incluyendo, y más que nada, más importante que nada, a su creación, que somos nosotros. Y eso me encanta, porque un creador conoce a su creación.
Él entiende a su creación, nos entiende como nadie lo puede hacer. Y es un nivel que solo nos podemos llegar a imaginar el entendimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Entonces todo eso para decir que al sanar a este hombre en el día de reposo, porque sabemos que otra vez lo hemos visto y lo seguimos repitiendo, que Jesús en ese tiempo era Dios y sigue siendo Dios, pero era Dios en la carne. Entonces el sanar el nombre a este hombre en el día de reposo era como se dice, un efecto dominó. Ahí empezó, cuando pones los dominós juntos y tiras uno tira al otro, y así se empezó. Ese fue el empiezo de un efecto dominó. Pero a los ojos humanos, como que Jesús cometió un error. Es lo que podemos ver. Creo que si nosotros estuviéramos ahí, presentes, y fuéramos testigos oculares, creo que también nos hubiéramos dicho nosotros, pues como que Jesús, ahí la regó, no hubiera hecho eso en el día de reposo. O no hubiera dicho eso. Si no hubiera dicho eso, de que Dios es su Padre, no lo estuvieran persiguiendo, no estuvieran problemas. Pero otra vez, diciendo todo esto, porque nuestro Dios no comete errores. Su plan, ese era el plan de Dios. Y como nos dice Pablo, que si Jesús cometió un error, como nos dice, de ninguna manera. Mira lo que nos dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende, disculpen, porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve ahí, sino para regar la tierra, haciéndola producir y germir, dando semilla el sembrador y pan al que come. Y luego el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Qué versículos tan poderosos. Empezó del conocimiento y comparándolas de la tierra al cielo. Trata de medir eso. Es difícil. Es difícil. Es imposible tratar de comparar tu mente limitada a la de Dios. Y luego el 11 que nos dice que logrará su propósito. Hablando de su palabra, dice, logrará el propósito para el cual la envió. ¿Y qué nos dice Juan 1? Y en primera de Juan 1, ¿qué nos dice? Que el verbo se hizo carne. Muchas de las veces no entendemos la voluntad del Señor. Y otra vez trata de ponerte en ese tiempo. Imagínate que tú estás viendo a Jesús haciendo en su ministerio público. Tú ya habrías dicho, no, pues, ¿cómo va a ser esta la voluntad de Dios? Que lo persigan, que lo estén persiguiendo ¿cómo? No. Pero otra vez llegando a lo que nos dice Isaías,
nuestros pensamientos a otro nivel, a los de Dios. La importancia de regresar como cristianos, que tenemos todo el consejo de Dios, es regresar a estos versículos. Porque cuando estamos en la prueba, es difícil entender eso. Pero también no solamente nosotros, es otra cosa muy importante, que no solamente nosotros estamos limitados, o si tratamos de compararnos con Dios, ni siquiera ni al caso. Pero no solamente nosotros, pero también nuestro enemigo, Satanás, y sus demonios también están limitados y sujetos a nuestro Dios. No están en el mismo nivel. Como les he mencionado, no es como que estamos en la batalla y de que nuestro Dios contra el enemigo es Satanás y que está cerca. Es como un partido, ¿verdad? Como miramos el Mundial, miramos la final, España y Argentina, que se miraba obviamente que si miras el partido, te das cuenta de que España era el equipo superior, sin duda. Si lo miras del principio a fin, ni siquiera al caso, ¿verdad? España era superior, pero simplemente no podían anotar. Era un partido cerrado en términos de goles. No es el caso con Dios. No es el caso con Dios y Satanás. No hay competencia. No están en el mismo nivel. No hay batalla. La batalla ya está ganada. Y no hay competencia. Y eso es algo muy importante de saber acerca de tu enemigo. Es de que Él está sujeto a tu Padre Celestial. Y eso es lo que aprendemos en la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero acuérdate que está sujeto a tu Dios, no está sujeto a ti. Tú no eres Dios, tú no estás sujeto. Y digo esto porque muchas veces, yo sé que a lo mejor has visto videos de estos, no sé si llamarles ministros, pero es lo único que se me viene a mente, que como que quieren mandar a los demonios. Les dicen que te sales en el nombre de Jesús y que aquí, o a veces ni siquiera usan el nombre de Jesús, a veces les dicen que los mandan a los demonios, les están diciendo qué hacer. No sé si se acuerdan en Hechos, que es 17, ¿verdad? Cuando les dice a Pablo, dice: yo conozco a Jesús, y sí, lo conozco, pero ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Entonces ten cuidado con eso, porque los demonios y Satán no se sujetan a ti, más bien a tu Dios. Y mira lo que nos dice Judas. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendió contra el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, estamos hablando del arcángel Miguel. El título lo dice todo. Un rango más alto que ni siquiera nos podemos imaginar. Él no se atrevió a reprender al demonio, a Satanás directamente con su propia autoridad, sino le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, si el arcángel Miguel no lo hizo, ¿qué más autoridad tenemos nosotros, los humanos? Entonces, cuando vea a estos ministros otra vez, o no sé cómo ponerles, que están sacando demonios en su autoridad, se nota así que en su propia autoridad es todo un juego. Eso no es verdad. Y de hecho, muchas de las veces nuestro Dios mismo usa al enemigo para llevar a cabo su voluntad. Y eso otra vez lo vemos desde el Antiguo Testamento.
con Job. Y también vemos en Apocalipsis, vemos cómo Dios usa a Satanás mismo para su voluntad. Y también eso lo podemos ver en la historia de la iglesia. Entre más el diablo perseguía a la iglesia, más crecía. Y a nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, eso no toma sentido. Pero regresando a lo mismo, nuestros pensamientos no son los mismos. Y todo esto para decir que nuestro Dios está en control. Y a veces no entendemos la voluntad de Dios. O no estamos de acuerdo. Pero nadie puede tener el plan de Dios. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar su voluntad. Y nada lo toma de sorpresa. Él lo sabe todo, como miramos los atributos de Dios. Y hay mucho más que podemos ver los atributos de Dios. Vamos a continuar, versículo 22. Dice, por eso Moisés os ha dado la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidarás al hombre. La circuncisión no comenzó con Moisés. Eso comenzó en Génesis con Abraham. Y aquí vemos unos versículos que dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. El 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. El 11, seráis circuncidado en la carne de vuestro prepucio, y de esto será la señal de mi pacto con vosotros. Y aquí vamos a esos versículos, la importancia de la circuncisión para los judíos. Era una señal del pacto que Dios había hecho. El pacto de que Dios hizo con sí mismo. Si vemos ahí en Génesis, leemos unos versículos anteriores con ¿cómo se llama? The burning furnace. ¿Cómo le dice? La torcha. Creo que es la torcha, ¿verdad? Que cuando pasaron así. Sí. Pasaron y Dios mismo hizo un pacto con sí mismo. Y luego Hebreos nos explica más. Porque no hay nadie superior que el mayor con quien Él podía hacer un pacto y que el pacto sería válido. Esa es la señal del pacto que Dios hizo con sí mismo. Y mira lo que nos dice Éxodo 4. Dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo, hablando de Moisés. Entonces se fuera, tomó un pedral, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. El 26 dice, y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre y causa de la circuncisión. Las Escrituras no nos dice si Moisés recibió instrucción acerca de la circuncisión. Pero el hecho que Dios lo quiso matar, le quiso quitar la vida, nos da a entender de que Moisés desobedeció. Yo llego a la conclusión que Moisés sabía acerca del pacto, el pacto que Dios ha hecho con Abraham, como leímos en Génesis. Pero por cualquier razón, él no obedeció, no siguió instrucciones. Génesis, otra vez regresando a 17, dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros
todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Entonces yo llego a la conclusión que Moisés sabía. Otra vez las escrituras no nos dice que si Dios le dio instrucciones, pero conociendo a nuestro Dios sí, si lo quería matar. Eso nos da a entender de que Moisés desobedeció. Tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios de la lógica. O sea, un buen padre, como nos dice los evangelios, que nos dice que si tú siendo malo le das cosas buenas a tus hijos, cuánto más tu Padre que es perfecto no te va a dar buenos regalos, te va a dar buenas cosas. O sea, nuestro Dios es un Padre perfecto, un Padre perfecto, un buen Padre no castiga a su hijo por la nada. No toma sentido. Entonces por eso yo llego a esa conclusión que Moisés sabía acerca del pacto y de la circuncisión, la señal. Pero era permitido, otra vez con estos versículos, era permitido circuncidar en el día de reposo. Si es que caía en el día octavo, después de que el niño hubiera nacido. Era tan importante la circuncisión porque vemos también la importancia que Dios le pone al día de reposo, ¿verdad? Dios, vemos en Éxodo, en Deuteronomio, vemos la importancia de guardar el día de reposo. Entonces también nos enseña más la importancia de la circuncisión. Vamos a continuar, el versículo 23 dice: y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Básicamente lo que está diciendo aquí es permitido causar dolor porque, pues, vamos a ser honestos, la circuncisión duele. Entonces es permitido causar dolor en el día de reposo, cortar, herir, pero sanar para ustedes, ¿eso no es bueno? Es básicamente lo que está diciendo. Mira lo que nos dice Gálatas 3:17. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Otra vez, como habíamos dicho, la circuncisión era un pacto, era un pacto, una señal. La circuncisión era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Mucho más tiempo, como 400 años después, vino Moisés y es donde fue introducida la ley. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, el pacto anterior establecido no quiebra la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces estaba bien sanar en el día de reposo. Y como nos dicen los evangelios, que el día de reposo fue hecho para el hombre, no viceversa, no fue de que no fue viceversa, es para servir al hombre. Vamos a continuar el versículo 24 que nos dice. Ay, disculpen, perdí. El 24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Y de ahí es donde saqué el tema, juicio justo. Juzgaron a Jesús
llegaron a su conclusión de que Jesús era un pecador y que ellos eran justos. Desde su punto de vista, ellos eran justos porque guardaban la ley. El Nuevo Testamento tiene muchísimo que decir acerca de ese tema. De acuerdo a ellos, Jesús quebró la ley. Y también lo juzgaron por la apariencia, porque no tenía título, no como los otros rabíes, no como los del Sanedrín, que tenían sus títulos y demostraban y decían, con esto estoy estudiado, con esto yo tengo el derecho de enseñar la ley de Dios, tengo el derecho de estudiarla. Y con su actitud, como nos dicen los evangelios, también tuvieron, en su mente ellos tenían el derecho de ajustarla, cambiarla, quitarle, añadirle más a la ley que Dios había establecido. Y eso es algo que todo creyente debe de saber. Así como nos enseña Primera de Samuel. Eso es algo bien importante. Déjenme lo busco. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no miréis a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Algo bien importante de saber, como todo cristiano otra vez. Y mira, fíjate lo que le dice a Mateo 23 a los fariseos. 23-25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Son palabras fuertes. ¿Por qué limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero dentro están llenos de robo y de desenfreno? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez les dice, porque sois semejantes a sepulcros bancleados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor lo que le interesa es lo que está dentro, le interesa el corazón. Vamos a ver diferentes tipos de juicios. El juicio eterno, esto es algo también muy importante que todo cristiano debe saber. De que el juicio eterno es exclusivo a Dios. Nadie tiene el derecho de juzgar el alma. Eso le pertenece exclusivo a Dios. Dice, nos dice Santiago 4:12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Algo bien importante, este contexto está hablando de juzgar eternamente. ¿Tú quién eres para decirle a tu hermano o a otra persona de que no son salvos?
Eso es algo bien serio. Ahora vamos a hablar de juzgar hipócritamente. Mateo 7 nos dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Se me hace bien interesante porque esto lo he escuchado miles de veces de otros cristianos que nos dicen y enseñan de que no debemos de juzgar. Pero ahí quedan nomás, ahí lo dejan, que dice, no juzgáis para que no seas juzgado. Pero como les he dicho, como estudiantes de la palabra de Dios, en contexto, hay que seguir leyendo. ¿Qué nos dice? Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgado. Y con la medida con la que midáis, os medirá. ¿Y por qué miráis la mota? Dice, que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Parte de nuestra responsabilidad como cuerpo es confrontar el pecado de nuestros hermanos, pero otra vez sin hipocresía. O sea, básicamente lo que está diciendo, si tú estás en pecado, ¿cómo le voy a decir? Le voy a venir a reclamar a Chuy y decirle, Chuy, ya no estás pecando, bro. O sea, digamos que yo estoy engañando a mi esposa. Y vengo y le digo a Chuy, ya no mientas. Hipócrita, yo tengo que arrepentirme de ese pecado de estar engañando a mi esposa. Y ya después puedo venir y puedo decirle, Chuy, ya no estés mintiendo, por favor. Esa es la diferencia. Es hipocresía que yo esté en pecado y venga y trate de reprender a mi hermano. Pero esa es parte de nuestra responsabilidad como cuerpo, es confrontar el pecado de nuestros hermanos. Y esa es parte del amor. Y el Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, respaldados en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mira también en 1 de Juan. Si la tengo. No la tengo. 1 de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por el Dios para vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y yo no digo que deba pedir por eso. Y luego Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ay, disculpen, eso no era. Aquí nos está hablando de los versículos que acabamos de cubrir, es los pecados de nuestros prójimos, de confrontar el pecado. Pero otra vez sin olvidar Mateo 7, sin hipocresía, todo en orden. Y hablando de orden, también hay un orden de cómo confrontar a nuestros hermanos.
hermanas, en Cristo de sus pecados. Mateo 18. Creo que todo esto nos vamos a saber. Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si escucha, has ganado a tu hermano. 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. El 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escucharlo a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Luego otra vez regresando a Mateo 7, que nos dice 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo árbol bueno, todo bueno árbol da frutos. Disculpen. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Algo que he aprendido y se me hace bien interesante es cómo Dios usa los árboles y los frutos para enseñarnos. Y yo he llegado a la conclusión de que nosotros como cristianos en el cuerpo somos inspectores de frutos. El Señor nos ha dado esto para saber quiénes son los malos árboles. Otra vez, bien claro, por los frutos. Pero muchas de las veces lo que viene pasando es de que los árboles malos engañan a los inspectores. Otra vez, regresando como habíamos dicho al principio, tú y yo no somos Dios, no somos todos poderosos, no sabemos los conocimientos de todos. Nosotros estamos limitados. Podemos ser engañados como inspectores de frutos. O sea, estamos hablando de frutos malos que tienen la apariencia de buenos frutos. Y otra vez, como os he dicho, como inspectores de frutos nosotros podemos ser engañados, pero algo bien importante que debemos de tener en mente es de que nadie engaña al Creador. En Mateo 13:24. Ya me perdí. Ahí está. Mateo 7:21, disculpen, dice, no todo el árbol que dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad, la maldad. En Mateo 13 también nos habla acerca del trigo y la cizaña. Y con estos versículos vamos a terminar. ¿Qué nos dice? El 24. Dice Jesús,
les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26 dice: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogido en mi grano. Y otra vez más es bien claro de que somos inspectores de frutos. Debemos juzgar el pecado de nuestros hermanos sin hipocresía, otra vez más. Pero muchas veces nosotros podemos ser engañados. Hay muchos en el cuerpo de Cristo que pues tienen la apariencia de ser buenos frutos, pero no lo son. Al fin de cuentas, nadie engaña al Creador, nadie engaña al Sembrador, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Él es el que decide quién es salvo y quién es no, quiénes son buenos frutos y quiénes son buenos frutos. Como nos dice esta parábola, van creciendo juntos en el día final, en el juicio final. Él dirá quiénes son los buenos frutos y quiénes no. Nuestra responsabilidad es amar. Y es parte de como hemos mirado en Romanos esta mañana, parte del amor es, sí, claro que sí, es ayudar a nuestros hermanos sin hipocresía, pero también parte del amor es juzgar. Y algo que tuve que aprender yo es de no juzgar disculpen, algo que tuve que aprender es, no solamente se trata de confrontar a mi hermano en pecado, pero hacerlo en amor. Otra vez, el Señor es el sembrador, Él decide. Nuestra parte es simplemente ser inspectores de frutos, confrontar el pecado, primeramente el de nosotros, y después el de nuestros hermanos sin hipocresía. Todo esto para la santidad, para perseguir la santidad. Porque otra vez, como hemos visto, la importancia de la santidad de nuestro Dios. No lo dijo de sugerencia ni lo dijo jugando. La santidad es importante y por eso nos da estas instrucciones de Mateo 7 al 13. Todo esto es para la santidad del cuerpo, para que crezcan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que es bien clara y a veces cuando no lo es, Señor, tú nos enseñas cómo debe de hacer las cosas, cómo debemos de conducirnos, cómo es de que debemos confrontar ciertas cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra de que es viva y la podemos ver, Señor, como cuando la aplicamos podemos ver, Señor, la importancia de la santidad.
Damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que nos siga enseñando y nos siga, Señor. Que nos siga, Señor, trayendo convicción a nuestros corazones acerca de nuestros pecados, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.